Bueno, entonces, eso para que ustedes puedan como ver que ahora, cuando empezamos a hablar de industrias culturales en el siglo XX, ¿sí? Vamos a pensar esta tensión que se plantea, que se da en términos teóricos entre la mirada de la Escuela de Frankfurt y la mirada que tiene Barbero, respecto de cómo analizar estos procesos de comunicación, ¿sí? Que se dan entre las producciones de las industrias de comunicación, los espacios los espacios en los que esas industrias de comunicación crean, ¿sí? Con espacios me refiero la relación entre digamos, el periódico y sus públicos, el cine y sus espectadores, la radio y sus oyentes, ¿sí? Y los modos de apropiación de esos públicos. Y sobre todo, pensando en un desplazamiento, que nosotros algo habíamos estado conversando, de la interpretación de las teorías, perdón, de las teorías no, de los componentes clásicos de la teoría marxista. Nosotros habíamos como empezado a pensar en la otra clase sincrónica, que había salido con esa pregunta entre cuál era la distinción entre cómo la Escuela de Frankfurt denunciaba y describía la relación entre las industrias culturales y las masas, y cómo la comprendía los estudios culturales. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de que el inicio de los estudios culturales británicos, con Hogarth, Williams, Thompson, Stuart Hall, en la década del 60, en, eh, en Gran Bretaña, ¿sí? Y cómo Barbero sintetizaba dentro de su obra aportes de los estudios culturales británicos, de la mirada de los campos de Bourdieu, que ustedes me parece que ya lo vieron en algunas otras materias. Retoma también algo de cómo ha pensado en las producciones estéticas Benjamin. Retoma también que nosotros lo habíamos apuntado para ver en el eje de lo popular, retoma también algunas de las interpretaciones de los modos de participación de las culturas populares a partir de la propuesta de Desartollo, ¿sí? Entonces, más o menos todo ese rastreo de teorías se plasma en lo que Barbero nos proponía, y nosotros retomábamos para el análisis de la relación entre las culturas populares y la cultura de masas, ¿sí? Entonces, algo que nosotros habíamos dicho en común era que tanto la Escuela de Frankfurt como los estudios culturales y las apropiaciones de Barbero de esos estudios culturales llevados al campo de lo latinoamericano, retoman elementos propios de la teoría marxista. ¿Por qué retoman elementos propios de la teoría marxista? Porque en diferentes momentos de sus análisis sobre las producciones mediáticas, las industrias culturales y los públicos, ellos tienen una mirada crítica respecto de la sociedad. Es decir, todos van a analizar a la sociedad en términos de conflicto, ¿sí? Todos van a retomar esa idea clave del marxismo, pero van a atribuirle lugares distintos a la relación entre la cultura, las producciones culturales y los actores sociales. La Escuela de Frankfurt y su producción teórica en la década del 40, en Alemania, ¿sí? Después lo van a leer mucho más desarrollado y más puntualizado en el texto que tomamos de explicación sobre Frankfurt y su, ¿cómo se llama? Y su fundación de este concepto de industria cultural. La Escuela de Frankfurt va a proponer que las producciones culturales
forman parte, dentro de la estructura clásica del marxismo, forman parte de la superestructura. ¿Sí? Son reflejo de las condiciones de desigualdad de la estructura social. Otro modo de sometimiento, digamos. Y son, a su vez, otro modo de sometimiento, retomando esa frase de, ¿no?, las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes. Entonces, ¿quiénes tienen la posibilidad de producir relatos para una sociedad de masas? Idea, ¿no? Quienes tienen el dominio, ¿sí? Y a su vez, ¿qué pasa con esas masas? Para las industrias, para la sociedad, para la escuela de Estado. Estas masas son masas que están alienadas, ¿sí? Que han dejado de participar del proceso revolucionario que instituiría su condición de clase subalterna, según el marxismo, ¿no? Han dejado de participar de esas clases, de esos movimientos revolucionarios, porque han encontrado su realización en el consumo de masas. ¿Sí? Perspectiva que los estudios culturales van a criticar, y los estudios culturales van a hacer un replanteo y una redefinición de las categorías clásicas del marxismo, 2 décadas después, ¿no? A partir de comprender que esas categorías no podían analizar lo que había pasado en Europa en las décadas del 30, 40, 50, que habían permitido el surgimiento de gobiernos como los que había habido en todo el continente europeo, y con la violencia que se había ejercido el poder en ese tiempo. Entonces, una de las reinterpretaciones, una de las preguntas que ellos se hacen es, ¿qué hacen los sectores populares? ¿Qué hace la clase trabajadora? ¿Qué hacen los jóvenes? Que en otro momento, según la teoría clásica del marxismo, iban a ser el motor de la historia y de la revolución. ¿Qué hacen? Que no están dedicadas a eso. Y uno de los espacios en los que uno de los espacios en los que el análisis de los estudios culturales se basa es en analizar las producciones culturales. En términos de práctica, pero también en términos de discursos, ¿sí? Y sobre todo también como apropiaciones diferenciadas de las culturas subalternas de esas producciones de la industria cultural. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de la Escuela de Frankfurt, para pensar ese proceso, para pensar ese modo, teníamos 2 producciones audiovisuales para mirar, que están situadas ahí, ¿no? En el siglo XX, que retoman la promesa de los imaginarios norteamericanos del siglo XX, que van a hablar de la sociedad de consumo de masas, y que ya nos van a presentar una producción del espectáculo institucionalizada. ¿Sí? Entonces, esas 2 producciones de pelis, que queríamos que ustedes pongan en relación con el texto que explicaba los fundamentos conceptuales de la Escuela de Frankfurt, es para pensar este momento de las producciones masivas y las culturas populares en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Cuando las condiciones sociales, políticas, económicas, institucionales, la industria cultural ya tiene otro desarrollo muy distinto del que habíamos visto en el siglo XIX. Entonces, la idea era situarnos ahí y poder analizar ahí. Y el ejercicio que les proponíamos termina con la visualización de un video
en el que Jesús Martín Barbero va a contar cómo se desplazó su mirada para no centrarse en el discurso de los medios de comunicación, sino para pensar en esos receptores, esos públicos, esas culturas populares que interpretan de manera totalmente distinta a la suya las producciones que están viendo. ¿Sí? Y ahí van a ver que con ese relato va a quedar mucho más claro esto que había surgido como pregunta, es decir, bueno, pero ¿cuál era el modo de explicar de la Escuela de Frankfurt y cuál es el modo de explicar esa relación entre las producciones masivas y lo popular que encuentra Barbero? Mucho tiempo después, porque creo que el mensaje de Barbero remite a un momento dentro de su carrera que es la década del 80. Entonces, mucho tiempo después, Barbero sigue repensando esta tensión entre lo popular y lo masivo y encuentra que la necesidad está en un desplazamiento de la mirada, que es la que él viene narrando y proponiendo en los textos que venimos analizando desde los medios a las mediaciones. Y esta mirada de Barbero es la que permite poner el foco en dos elementos. Uno, las mediaciones, ¿sí? Para Barbero la gran mediadora va a ser la cultura, y los públicos y su rol activo. ¿Sí? Pero bueno, quiero que miren ese videito para que ustedes lo interpreten. Entonces, la idea es pensar a partir la película del Ciudadano. Sí. No. La vi de muy pequeño, la vi más de una vez. Mi padre era fanático de Orson Welles. Y nada, para él fue un antes y después esa película, digamos. Pero claro, él era muy joven, tenía 12 años, nació en el 29, tenía 12 años cuando se enteró, y me imagino que acá al Río de la Plata, que nosotros somos de Uruguay, habrá llegado un poco después, así que lo agarró en plena adolescencia, y se hizo fanático, y también de todo lo que fue esa época, digamos, las filmaciones de esa época, así que, nada, el material que hay me lleva a mi niñez, digamos, y a ese fanatismo de los padres de uno respecto a esas producciones, ¿no? Como que la habían atravesado de adolescentes a ellos, ¿no? Va a ser el famoso perrito. No sé, como yo le hable ahora de... Claro. Como si uno ahora le transmite cosas de, no sé, de Cerati o a los hijos de uno, de Charlie, digamos, bueno, para mis viejos eran los valores de la época, ¿no? Bueno, esa y Lo que el viento se llevó era otra película así como más romántica, también del año 39 fue esa, y la otra del 41. Podríamos haber pensado en una más romántica. Digo, así que estuve buceando un poquito en mi paisaje de formación, digamos. Bien, pero re bien. Si podés sumar algo de eso al trabajo estaría buenísimo. De lo que te acordás, de ese relato, de cómo, ¿no? De cómo lo vivían, de cómo te lo contaron. No, pero era cuando había confusión, cuando no se sabía de algo, él decía Rosebú, mi papá realmente había sido un consumidor, sí, cuando había confusión, cuando había así como que nadie entendía nada de lo que estaba pasando, él era una época así de expresiones medias payasescas, ¿no? Mi padre era muy expresivo y entonces era muy fanático de lo que adhería, era muy fanático, ¿no? Bueno, entonces, muy gardeliano, muy... Sí. Es la época donde cualquier cosa que pasaba tenía que ser lo mejor del mundo y lo mejor de la historia. Exacto. Como si la historia se terminara ahí y no se iba a construir más, digamos. Exacto. ¿No? Pero era una época muy,
muy fuerte en ese sentido. Cualquier producción, como irrumpía de un modo, como generaba como un choque cultural, generaba como una atracción y entonces generaba eso, como que, oh, esto es la mejor comedia musical de todos los tiempos, la mejor actuación. Sí, generaba una admiración, ¿no? Exacto, sí, Entonces, totalmente. Totalmente, Sí, sí, sí. ahí también hay algunos de estos elementos que la Escuela de Frankfurt critica respecto de cómo ellos veían a esos públicos, ¿no? Digamos, Totalmente, sí, 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 sí. como esos públicos alienados en su posibilidad de consumo, ¿no? Es decir, como toda esta primera Sí, 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 sí. parte del siglo XX es la realización de esa promesa de que el consumo podía liberar, ¿no? De que podíamos, de que dentro del consumo estaba la promesa de la libertad que, que la modernidad nos había hecho. La segunda mitad del siglo XX es una parte mucho más oscura. Esa falsa elección, ¿no? Que Adorno habla. Exacto. La segunda parte del siglo XX... ¿No? Como esa cosa de, ay, qué lástima el relay, te corto todo el tiempo. No, dale. No, pero me incomoda. No, No, esa aparente libertad de elección que en realidad en el mismo momento que se hacía el acto, como dice Adorno por ahí, en el texto dicen tantas cosas, no sé, se ve que tenían mucho tiempo porque no dejan de decir cosas sobre la industria cultural. No hay párrafos. Yo quería seleccionar los párrafos con negrita y convertí todo el texto en negrita. sí. Pero una de esas me quedó así como más fuerte lo de esa libertad de elección aparente y que en el mismo acto automáticamente se la estaban quitando, ¿no? Exacto. Sí, Y bueno, es medio como que siempre, como que hay el famoso dicho, siempre hay un roto por un descosido, pero como que la industria cultural te da el roto y el descosido, ¿viste? Como dale, fíjate, de ahí no vas a salir. Instituye totalmente. los dos actores que se necesitan, ¿no? Claro, la adhesión y la crítica, el halago y la crítica. Así que, Póngase del digamos, lado que usted quiera, pero yo le elijo dónde se va a poner, en alguna de las dos. sí, lo condiciono, ¿no? Entonces, la Bueno, idea eso de... después se da en las grandes empresas hoy. Sí. En las companies hoy también, o sea, se produce eso, que se vota para ver qué tipo de cortina o qué tipo de mantel para, puede ser, o elija qué cuadro va en la oficina. Los yanquis son mucho de eso. Entonces hacen votación, todo, entonces uno siente la libertad, ay, elijo esto, el otro, no sé qué historia, pero las condiciones laborales, el sueldo, la producción, o sea, siguen en manos de otro y te van entreteniendo con esas secundariedades, ¿no? Exacto. Por eso es importante, cuando nosotros hicimos la primera parte de la materia, de ver, bueno, ¿qué instituyó todo este proceso? ¿Y qué cosas de todo ese proceso moderno fueron, siguen teniendo vigencia con sus reapropiaciones y sus cambios? Porque hoy, por ejemplo, ¿no? Llevándolo al plano de lo que a nosotros nos interesa, que es la comunicación, la producción en escenarios digitales instituye estas figuras desde lugares distintos de quién crea, quién recibe, quién reinterpreta, la posibilidad de que un material sea replicado muchas veces, la posibilidad de que cualquiera de nosotros tenga un canal para producir. Sin embargo, más allá de todo eso, la producción de mensajes en entornos digitales está sujeta a la mercantilización de los mensajes de la comunicación. No se puede Totalmente. escapar a eso. Y además hay lógicas propias que tienen que ver con la estructura de la jerarquía de esos mensajes, ¿no? Digamos, con la parte que no se ve, ¿no? Que algo estuvimos conversando en algunas clases con ustedes, de los 5 dueños de Internet, los dueños de los contenidos, los dueños de los proveedores de Internet. Claro, la primera clase.
Pusimos el énfasis ahí. algunas de esas cuestiones como las empezamos como a nombrar ya. Entonces, la idea de esta clase, del contenido de esta clase, de los textos que vimos ahora, y del trabajito para que ustedes hagan con Jorge, bueno, el trabajo obviamente sí, como venimos trabajando. Si tienen ganas de hacerlo de a dos, está perfecto que lo hagan los dos porque trabajan en conjunto. Si tienen ganas de hacerlo separado, porque no sé, no se pueden encontrar, no tienen ganas, hacen dos trabajos. Eso ya quedó así desde que lo conversamos. Ustedes ahí eligen cuál es el mejor modo para producir los trabajos y va a estar bien. No, es lo mismo para nosotros. ¿Quieren trabajar juntos? Buenísimo. Y si lo quieren hacer separado por X motivo, también. Eso no se preocupen. Lo importante es que en este trabajo nos vamos a situar en la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo fueron esas producciones y cómo fueron las teorías que intentaron comprender esas producciones? Y el video de Barbero viene atrás, ¿sí? Para completar esa pregunta propia de ustedes, de decir, bueno, pero ¿por qué hoy lo interpretamos esto desde otro lugar? ¿Sí? Obviamente después, en el eje de lo popular, Barbero también puede recibir críticas. No es que no lo vamos a criticar nunca. Así que bueno, la idea es que ahora podamos adentrar, digamos, como instalarnos en esa primera mitad del siglo XX para ver las producciones y la mirada teórica de ese momento, ¿sí? Para entender esas producciones, ¿no? Respecto de... ¿Cómo se dirigían a las masas? Y consideraban claro, y sobre todo pensando en esto, los contextos históricos, ¿sí? Esa producción de masas de la industria cultural retoma ese modo de ser de otros modos de producción hacia las masas que habían sido consolidados, ¿sí? Con estos dispositivos, el Fordismo, el Taylorismo como modo de construcción, la masa como el público al cual llegar, el consumo para muchos. Y fíjense cómo, en términos de medios de comunicación, nosotros acá ya no solo hablamos de el periódico, sino que ya tenemos el cine, la radio, ¿no? Para hablar de este periodo en el cual el cine instituyó nuevas prácticas de comunicación, nuevos modos de lenguaje, hubo que aprender ese nuevo modo de lenguaje, y también nuevas prácticas que tenían que ver con el dirigirnos, ¿no? El ir al cine. Y por otra parte también la radio, como medio de comunicación de masas, que fue como lo que permitió la reorganización de la vida cotidiana en el hogar, respecto de esa nueva tecnología que da la radio, ¿sí? Entonces, pensemos en todo este contexto. Por eso me parecía que estaba re bueno. Se modificaron los ámbitos en torno a ese aparato. Exacto. Pero no es novedoso. Antes también la imprenta había modificado hábitos. Y la literatura de cordel había modificado hábitos. Y la transformación de la fiesta en espectáculo había modificado hábitos. Entonces ir pensando en cómo se da, ¿no? esa transformación, pero qué es lo que sigue, digamos, como vigente, o como matriz articuladora, o como imaginario al cual se sigue remitiendo, ¿sí? Siempre pensando esto, ¿no? No porque ustedes no lo tengan, y porque nosotros no lo estemos trabajando de ese modo, no es una advertencia hacia nosotros, pero sí es una advertencia hacia un sentido común que muchas veces pretende señalar que las transformaciones tecnológicas son absolutamente novedosas, ¿no? Y esas transformaciones que son comprendidas como absolutamente novedosas, deshistorizan, ¿no? Las prácticas de comunicación, el modo de comprender las tecnologías, piensan a los procesos de comunicación como invasores. Pues lo vamos a trabajar esto con Williams en la próxima parte, cuando veamos
la cultura popular y cuando veamos la televisión como narrativa, ¿sí? O como narrativa, como institucionalización de prácticas también de lo, de lo mediático y masivo, ¿sí? Vamos a Como retomar herramienta. eso. Entonces, ahí para estar advertidos, ¿no? Esa transformación que produjo en el hogar la radio tiene tanta potencia como otras transformaciones previas que configuraron otros avances tecnológicos, ¿sí? Bueno, más o menos por acá viene la propuesta, para que ustedes lo piensen, lo trabajen con Jorge los dos. La idea, la idea era que nosotros le presentábamos el texto en la clase pasada, hoy teníamos este encuentro como para puntualizar, para pensar, a modo de devolución también de lo que veníamos trabajando, y que ustedes la semana que viene entregaran el trabajo. Vamos a seguir con esa idea, pero si ustedes necesitan tomarse más tiempo, mandan el trabajo con más tiempo, eso no se preocupen. Lo pautamos así para que ustedes vean que Se está armando un pequeño cuello de botella, pero estamos felices que tenemos un feriado largo donde nos vamos a concentrar para las promesas que hemos hecho a todos los docentes llegar. Pero no hay problema. Si ustedes no lo pueden entregar el fin de semana largo, lo entregan para la próxima clase. O sea, nuestra próxima clase sería 18 de octubre, si no me equivoco. Claro, lo mandan antes de que empiece la clase. Bien. No se preocupen. No, perfecto. No. Por ahí, siempre que armamos algún trabajo, por ahí necesitar un día más, 2 días más, pero no. Pero no porque también uno, si no, se desintoniza, ¿no? Sí. Se desintoniza del mismo trabajo, porque lo vas trabajando. Por eso les marcábamos que el periodo de la materia que le vamos a dedicar a esto. Pero si necesitan más tiempo, cuenten con ese tiempo. Dale, buenísimo. Te agradecemos mucho. La verdad que. Ahora, en la clase del 18, vamos a empezar a analizar teóricamente cómo comprender a la cultura popular. ¿Sí? Entonces, en la próxima etapa es pensar la cultura popular, cómo los medios de comunicación construyen a esa cultura popular, es una temática que ya venimos tocando, ahí va a haber producciones para que ustedes analicen, y vamos a trabajar algo de esto también de la televisión de Williams, todo eso. Y después vamos a hacer una cuarta parte de la materia, digamos, para pensar algo, aunque sea, que podamos puntualizar antes de que termine el año, respecto de la reconfiguración que se produce en la producción discursiva de los medios respecto de los escenarios digitales. ¿Sí? Más o menos para que tengamos un pantallazo de para dónde va la materia. Entonces la idea sería poder ver esta tensión entre lo popular y lo masivo desde la institucionalización de la sociedad mediatizada hasta los escenarios digitales de comunicación. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo va, pero más o menos esa sería la idea. Y después, bueno, nosotros habíamos estado hablando de hacer un encuentro sincrónico por mes, ¿se acuerdan? Entonces ya tuvimos uno en septiembre, nos queda este como de octubre, que lo vamos a subir para que te quede a vos, Santi, pero también para que lo pueda ver Jorge, y nos quede como material de la clase, y en noviembre... perfecto, buenísimo. Y en noviembre vemos cómo estamos para encontrarnos. Lo planificamos más sobre la marcha. ¿Cómo viene eso? ¿Viene muy bien? Viene grande el asunto. Pero bueno, no me animo a hoy tirarles una fecha porque no sabemos. Y ahora lo vas a sentir más cuando empiece a armar los huesitos ahí lo vas a sentir más. Sí, ya estamos en esa etapa. Estamos en esa etapa de sentirlo mucho. Bueno, buenísimo. Estamos en esa etapa de sentirlo mucho y en la etapa de las contracciones preparatorias. Así que cada tanto... Claro. Sí, así como, wow. Pero bueno,
En noviembre Bueno, bueno, qué lindo. nos vamos a Es volver a una- ver de manera sincrónica, eso quédense tranquilos, lo vamos a organizar. Bueno, Eh, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, subimos el contenido de estos videitos para que lo tengan, para que nos quede de registro de la clase, para que Jorge lo pueda ver. Si vos te encontrás con Jorge porque están trabajando en otra materia o algo, decirle que no hay problema que no se haya podido conectar, que es súper entendible la situación de hoy y que necesitaba como ponerle el cuerpo a la producción del programa. Sí, sí. Y nada, ustedes vienen trabajando como súper bien. Y bueno, espero que hasta acá, Bueno, dale. espero que hasta Buenísimo. acá les venga como gustando la materia, la propuesta y todo eso para que sigan Sí, trabajando sí. enchufados. Me encantó el texto, me encantó mucho el texto de Adorno, y nada, bueno, todo, sobre todo el capítulo 5 de la industria cultural me parece brillante porque no paran de caracterizar el elemento, ¿no? No paran, es un estímulo tras otro, párrafo tras párrafo, van preguntándose cosas y van diciendo cosas. Así que nada, bueno, buenísimo. En teorías habíamos, Sí, Claro. también habíamos charlado en teorías de la comunicación, sí. pero bueno, nada, buenísimo, porque a mí me parece, para nosotros que estamos en medios y que queremos hacer, bueno, obviamente nuestra carrera, pero digo, me parece que es clave este seminario y sobre todo para el momento que nos toca vivir con el tema de la comunicación es fundamental. Así que, bueno, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, les subo la clase ahora Sí. en el transcurso de la tarde y Dale. ya les queda disponible. Y acuérdense, sinceramente, si hay algún problema con la entrega del trabajo, piensen que hasta el 18 lo pueden entregar, porque el 18 empezamos con lo que sería una parte nueva. Cuenten con eso. ¿Sí? Está bien. Bueno. Bien, buenísimo. No, lo vamos a meter no sé si en tiempo y forma, pero lo vamos a meter antes. Dale. Estamos, bueno, un beso. Trabajamos muy Sí, cómodos con Jorge, así que. Sí, se renota. Bueno, un beso grande, Sí. Santi, y que sigas muy Sí. bien. Bueno, dale, lo mismo para vos, Matías. Nos vemos. También un gran abrazo. Un Nada, abrazo nos grande. reencontramos. Dale, un abrazo. Chau, Dale, chau. cuídense mucho. Chau. Hasta la próxima. Dale. Chau. Bueno, Mati, Ahí está. después cuando armo los videitos los corto. ¿Qué onda? Dale, ¿Qué te pareció? ¿Tenés forma de editarlos? No sé, nunca hice esto, pero Sí, ¿te da forma? los subo a YouTube y los edito desde YouTube. Si total estos videos, Ah, ¿quién joya, los joya. mira? Los miran ellos nomás. No son. No, y de hecho lo podés subir como... Sí, los podés subir ocultos si querés. claro, sí que... No pasa nada. A mí no me molesta eso. Yo no. Soy más cara rota. No creo que nadie se coma 40 minutos escuchándonos hablar de esto. ¿Cómo es? No, Me bien molesta. virtuola. No, justo, podés creer que ahí en el primer Zoom me pidieron que cargue unas notas a la página. ¿Volvieron las redes? Ah, no volvieron las redes. No. Pero está el de prensa está de... bueno, está gritando. Dice. Que estamos gritando. El de prensa volvió, se fue, no sé, entonces tengo que subir las notas a la página de la MUN. Claro. Las gacetillas. Pero no encontraba la contraseña y eso porque está en un drive, porque la tengo en un WhatsApp destacado. ¿Eh? Sí, no, pero no está caída también la página, así que. Sí, no, está todo caído, obvio.